Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos. Gracias a la Fundación de Desarrollo Integral para el Desarrollo, a la Fundación para el Desarrollo Integral de la Región Este. Gracias a TV43 de San Pedro de Macorís, canal que está transmitiendo, y a la Universidad Central del Este por este evento sobre saber ambiental en tiempo de COVID-19. Para nosotros es sumamente importante poder fortalecer la conciencia y la práctica a favor de un medio ambiente sano, libre de contaminación y sobre todo que propicie el desarrollo y las diferentes capacidades que hay en una provincia. Sin lugar a dudas que hoy tenemos un plato sumamente importante en términos de conocimiento. Vamos a degustar hoy la visión amplia, bien expuesta, muy estructurada de Rafael González, mi gran amigo de Chile, con el cual tengo grandes vivencias y del cual tengo necesariamente que decir que después que ustedes lo escuchen exponer van a quedar totalmente impactados por los aportes que le va a hacer. Nosotros hoy tenemos un público con dirigentes comunitarios, técnicos de la Dirección Provincial de la Romana, médicos, profesionales de diferentes quehaceres, y tenemos el director provincial de salud, el doctor Ramón de los Santos. De manera que nosotros hoy vamos a tener un intercambio importante sobre lo que implica el desafío del COVID-19 y seguir promoviendo acciones ambientales. En nombre de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Región Este, vamos a agradecerle con las palabras de su directora ejecutiva, la señora Paula Alburquerque, la cual en este momento paso la palabra para la apertura formal. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos sean ustedes a esta conferencia tan importante para nosotros, para el mundo. Más que agradecido, doctor Rafael de los Santos, y todas las personas que están acá, porque vemos que estamos trabajando en la misma directriz. Unidos podemos. Si nosotros hacemos una red de educación medioambiental, vamos a palear, vamos a tener frutos, porque lamentablemente las guerras serán por agua. A veces me dicen, tú estás loca, pero no es loca, es la realidad que estamos viviendo. Cuando era pequeña, recuerdo el río, soy de un campo de Mata de Palma, del Ceibo, donde mi papá pequeña me llevaba al río. Ese era un caudal riquísimo, había una posita que me encantaba. Ahora en Semana Santa fui y daba pena. Están secos los ríos. Lamentablemente no cuidamos lo nuestro. El río es tuyo, de él, del otro y mío. Entonces todos tenemos que cuidarlo. Todos tenemos que conservar el medio ambiente. Fundecire está a la disposición de que juntos podemos lograrlo. Y espero que estas personas que están hoy aquí presentes les saquemos provecho a la conferencia de Roberto, un máster en lo que es el área medioambiental, y lo pongamos en práctica juntos para tener los resultados. Muchas gracias. Bueno, ahora explicamos un poco. Roberto va a tener unos 40 minutos de exposición en el tema y luego de los 40 minutos vamos a abrir un momento para preguntas e inquietudes de parte de los participantes. Roberto González, de Chile, director departamental de Educación Ambiental, con una visión bastante amplia en todo lo que tiene que ver con el tema manejo de residuos sólidos, las cuencas hidrográficas, la biodiversidad
y todo cuanto tiene que ver con los aspectos ambientales en términos de educación ambiental. Tiene una experiencia en otros países porque ha logrado desarrollar y acompañar experiencias que han sido exitosas, tanto en Perú como en otros lugares en donde Roberto ha logrado aportar esas grandes luces que le acompañan. Roberto, un abrazo desde aquí, mira, para ti, un abrazo fuerte. Yo quiero que todo el mundo nos demos un abrazo y se lo demos a Roberto. Que lo vea Roberto, que todo el mundo aquí, por favor, enfócame la gente abrazándose. De forma que Roberto vea la gente desde esta isla enviándole un abrazo a ese gran expositor que vamos a tener y un gran hacedor de cosas buenas por el medio ambiente. Con ustedes, mi gran amigo Roberto González. Un gusto, muy buenas tardes. La verdad que es realmente muy agradable poderme comunicar con ustedes, aunque sea a través de este medio virtual, ya que tengo buenos amigos con los cuales he podido compartir de República Dominicana en Chile y en República Dominicana, así que ha sido un gusto extendido. Así que buenos amigos, buena gente, y es muy grato poder estar entonces ahora con ustedes y contarle un poco lo que ha sido nuestra experiencia, nuestra reflexión en materia de educación ambiental. Como ustedes se podrán imaginar, no tenemos recetas, no tenemos los temas resueltos, no tenemos las verdades ya alcanzadas como uno podría esperar, sino que estamos en la construcción cotidiana. Vamos construyendo cotidianamente, vamos aprendiendo, nos vamos equivocando, pero vamos avanzando con la búsqueda, ¿no es cierto?, de poder encontrar soluciones que permitan enfrentar estos temas tan relevantes, tan significativos, estos impactos de, no solo hoy en día en lo que hacíamos referencia hace algunos años atrás a lo ambiental, sino que también a los temas de salud. Estamos justamente en un escenario absolutamente nuevo, una pandemia que muestra que lo internacional, que lo global está absolutamente unido y que estamos justamente sufriendo las consecuencias en nuestros países. Así que creemos que en estos escenarios, volver a plantear la discusión ambiental, volver a discutir cuál debiera ser más o menos las formas de entenderla y abordarla, es clave. La educación ambiental y las definiciones de educación ambiental han ido cambiando en el tiempo porque estas también responden a los escenarios, a los contextos políticos, sociales, económicos, culturales, en las cuales está inserta. Entonces, sin lugar a dudas, después de todo lo que hemos vivido estos últimos años, tendremos que salir con una educación ambiental también más renovada, que esté acorde a lo que estamos viendo, viviendo, a las necesidades, ¿no es cierto?, de enfrentar las cosas de manera colectiva, de mirarnos como un todo, no solo como individuos separados cada uno y en competencia, sino como una comunidad que trabaja junta, que sueña junto y que va esperando construir un mundo distinto. Entonces, parte de eso les quiero hablar, voy a compartir una presentación y después, al final, por supuesto, conversamos. Bueno, conversar y compartir con ustedes esta reflexión que tiene que ver con la situación global que está sucediendo, con los cambios globales que estamos enfrentando y que justamente necesitamos responder, ¿no es cierto?, desde la educación a estos escenarios que en forma casi inmediata van generando crisis en nuestros distintos países. Aquí siempre hemos tenido problemas, siempre ha habido problemas globales, ¿no es cierto?, de conexión a nivel de la economía global, del desarrollo, del medio ambiente. Les decía, ahora nos enfrentamos también al conflicto de salud con el COVID. Entonces, creemos que es súper importante tener claridad como educadores ambientales en estos contextos globales, porque sin duda ellos afectan a nuestras economías, a nuestros países. Es evidente, ¿no es cierto?, que el impacto ambiental que en algún momento hablábamos se expresaba localmente y teníamos que intervenir desde lo local, pero necesitamos saber, comprender cuál es el contexto global, porque ese contexto global, que abarca también a nuestros países en su conjunto, va generando un perfil, va generando
una forma de entender a las personas con las cuales interactuamos y queremos, ¿no es cierto?, avanzar con ellas a una visión mucho más respetuosa del medio ambiente. Entonces, necesitamos saber, pues si estamos viviendo un momento que nos invita al trabajo comunitario, que nos invita a enfrentar problemas en conjunto, o estamos viviendo un momento donde en realidad todas las señales nos invitan a actuar en forma aislada, cada uno por su cuenta, a enfrentar distintas crisis, a convencerse, no sé, de que el consumo permanente, continuo, sin mayor reflexión, es lo que nos da felicidad, o a reflexionar que justamente esas formas y pautas de vida son los que han entrado en crisis y tenemos que replantearnos, particularmente replantearnos la relación con la naturaleza, ¿no es cierto? Está claro que siempre estas crisis de salud, cuando se empieza a investigar y a profundizar más, empiezan a encontrarse las correlaciones, los links, las relaciones con los temas del mundo animal, el no respeto a los tiempos que tiene la naturaleza, el tener una concepción de desarrollo también muy centrada en el ser humano, que transforma todo en mercancía, pues transforma todo en producto, en embalaje, bueno, y no tiene una responsabilidad circular en los temas. Entonces, en este escenario global es importante analizarlo, definirlo, porque es en ese escenario donde trabajamos, con la población que vamos a intervenir, con las personas que vamos a interactuar. Entonces es fundamental hacer bien y observar estas crisis. Ahí tienen ustedes lo que estamos viendo. Y nosotros creemos, y es parte de la reflexión que vamos a compartir hoy, que esa crisis tiene una arista que es fundamental para nosotros asumirla y enfrentarla, que son los valores. No solo cuando nosotros hablamos de educación ambiental, lo que nos preocupa no solo es saber de medio ambiente, no solo saber de partículas en suspensión, saber de procesos químicos de contaminación del agua, es una información clave y necesaria, pero lo que necesitamos desde el saber de educación ambiental, ya no solo saber de medio ambiente, de educación ambiental, es más bien cómo logramos empoderar, posicionar a la comunidad, hacerla responsable, hacerla corresponsable, despertar su espíritu crítico, ¿no es cierto? Lograr que se sienta parte de su territorio y por tanto lo cuide, lo quiera, esté dispuesto, ¿no es cierto?, a entregar tiempo y esfuerzo a mejorar esos espacios de vida. Y ahí creemos que los valores juegan un papel relevante. Vamos a hablar de algunos valores que nosotros estamos promoviendo y ustedes podrían pensar en los cuales en su contexto son más pertinentes. Aquí creemos que está el meollo de toda esta discusión, debemos volvernos a conectar, estamos desconectados, estamos muy centrados en nosotros mismos individualmente, pero hay que volver a establecer la conexión con la naturaleza, con sus ritmos, con sus límites, es fundamental. No podemos seguir de esta forma porque ya es cosa de observar los temas atmosféricos, el tema del océano, el calentamiento global, el cambio climático, ¿no es cierto?, el manejo de los residuos, es decir, no hay tema que nombremos que no esté en crisis, que ya no estemos casi en el momento terminal de mal manejo de estos elementos. Entonces, hay que volver a reconectarse, hay que volver a mirar la naturaleza desde la óptica económica, social, cultural, y poder ver si tenemos aún tiempo para replantear una nueva sociedad. ¿Qué ha ido acumulando en estas décadas la educación ambiental? Si ustedes ven, y les decía al principio, el concepto mismo, lo que entendemos por educación ambiental, es un concepto que está en evolución, que se va adaptando, va enfrentando nuevos escenarios, va dando nuevas respuestas. Pero también es un concepto que va acumulando experiencias, experiencias pasadas, experiencias que se combinan con el presente y se van mejorando, van naciendo nuevas formas y ópticas de ir viendo. Pero hay cosas que sirven mucho y que están ahí presentes. Por ejemplo, los ámbitos, los aspectos, los objetivos que debemos abordar cuando estamos hablando de educación ambiental. ¿Por qué tenerlo presente? Porque no es lo mismo
solo vivir haciendo determinadas tareas, ¿no es cierto? Llamando a recoger un papel, llamando a plantar un árbol. Si ese acto, esa acción no tiene un sustento, un fundamento, no tiene un concepto detrás que permita encontrar la racionalidad que tiene, y eso, por supuesto, que permita ir generando en nosotros nuevas conductas, nuevas formas de relacionarnos. Entonces creemos que estos aportes ya tienen sus buenos años, son necesarios, como por ejemplo, entender que tenemos que apuntar a la creación de una conciencia eh, que mire y que se sienta parte de la naturaleza y por tanto cuide y proteja el medio ambiente. Es tan necesario porque ahí sí los actos nos van a resultar como cotidianos, como de sentido común, no vamos a tener que estar necesitando una orden, un mandato, alguien que nos vigile constantemente para ver si cuidamos o no el medio ambiente. Necesitamos avanzar en una conciencia que se instale, como les digo, que quede en lo cotidiano, que sea algo de sentido común, saber que tenemos que cuidar y proteger el medio ambiente. También necesitamos conocimientos, sin lugar a dudas. Ahí está el conocimiento científico, pero también el conocimiento ancestral, el conocimiento de la gente también en sus territorios, que son muy valiosos, ser capaces, ¿no es cierto?, de recoger de cada una de estas vertientes y ir formándonos una visión con fundamento, porque nos va a permitir también generar estrategias en ese sentido. Pero el logro final, sin lugar a dudas, va a ser cuando avancemos en tener actitudes naturales que nos lleven y que nos permitan actuar con el tema ambiental. A nivel de conciencia, diría yo, y de conocimiento, es súper importante justamente que esto sea un compromiso global, ¿no es cierto? No se resuelve por una comunidad aislada que está haciendo algo, si en el contexto de su región, si seguimos subiendo territorialmente a otros niveles, no se está haciendo esto. Es un compromiso que debe ser global, que debe involucrar a las instancias políticas, sociales, en los territorios, las comunidades. Bueno, pero también entonces una educación ambiental que quiera dar esta pelea requiere y demanda de ciertas aptitudes. Tenemos que tener cierto manejo, tenemos que ser capaces de reconocer, por ejemplo, una red de monitoreo, poder interpretar los datos, poder tener una mirada fundada, documentada de los temas y saber, ¿no es cierto?, conocer y tener herramientas para poder interactuar y enfrentar estos temas. Sin lugar a dudas, la capacidad de evaluación a veces la vamos olvidando, pero es necesario siempre estar evaluando, porque podemos cometer errores, podemos atraparnos en actuar haciendo pequeñas tareas y sin entender el contexto global de lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Y por supuesto, la participación. No es posible hoy en día imaginarse a la educación en general, y mucho menos a la educación ambiental, si no estamos, ¿no es cierto?, con espacios de participación, si no son decisiones colectivas, si no son discusiones donde incluso el diagnóstico es hecho en forma colectiva y las soluciones, dependiendo de las posibilidades, de la fuerza, los recursos, surjan de los mismos actores que van a tener que implementarla. Si no está involucrada la gente, evidentemente actúa a veces mientras los están observando, a veces por poco rato, sin compromiso, sin ganas, con desconfianza. Entonces, la participación en este sentido es clave, que debiera estar en todo, en el diseño inicial, en todo momento tienen que estar nuestras comunidades, porque al final del día, muchas veces los mismos funcionarios públicos, una vez que intervenimos, los retiramos, y la posibilidad que los nuevos proyectos tengan vida, tengan continuidad, va a depender del compromiso de la comunidad. Y ese compromiso se logra cuando la comunidad siente que formó parte de poder precisar el problema, es decir, participó del diagnóstico y también participó de las medidas que hay que tomar. Ahí ustedes pueden ver, tenemos un párrafo que hace referencia a los valores, ya voy a volver sobre ello, pero sin lugar a dudas hemos apostado nosotros por un set de valores como la corresponsabilidad, la solidaridad, la empatía, la austeridad. Fíjense esto, que todos llevamos mucho consumismo sobre nosotros y a veces invitamos a los otros a moderarse, a racionalizar el consumo, y ellos nos observan a nosotros y nos ven muy consumistas. Entonces, también hay que enseñar con el haciendo.
¿Cómo hemos estado mirando desde el Ministerio del Medio Ambiente la educación ambiental? ¿Qué aristas, qué ámbitos creemos que son determinantes de tener presente? Perdón, me corrí. Eh, Primero, y antes de avanzar ahí en los círculos, comentarle que hemos creído que era necesario definir un horizonte, un lugar, una meta, un lugar de llegada para la educación ambiental, a propósito de que esta educación tiene que ir respondiendo a distintos contextos y escenarios que les toca vivir. Entonces, creemos que un primer desafío de todos los educadores ambientales, sean del sector público, privado, de las comunidades, es justamente construir comunidad. Creemos que la misma pandemia y todo lo que estamos viviendo requiere de la mirada conjunta, requiere de sentirnos un grupo que tiene sentido, que está unido por algo, y en este caso por un gran desafío que es el medio ambiente, porque si el medio ambiente se deteriora todo, se deteriora nuestra salud, nuestra calidad de vida, los costos en salud. Por tanto, creemos que es un desafío que nosotros hemos escuchado que desde muchos ámbitos, desde la salud, desde la geografía, se está levantando como tema. Hay que volver a construir comunidad. Hemos construido mucho individualismo y se requiere construir comunidad para mirar especialmente todo tipo de política pública y medir un poco las acciones que nosotros vamos generando. Entonces, les decía que la educación ambiental eh, tiene que promover una formación ciudadana participativa, involucrada, un pensamiento crítico para que pueda reflexionar, para que pueda corregir, para que pueda intervenir, construir comunidad, hacerlo a través de la participación y la colaboración y, por supuesto, educar en valores. Entonces, ¿cómo vamos diseñando esa estrategia de intervención? Nosotros creemos que primero hay que tener una mirada global, se nos decía al principio, por supuesto, parado desde donde estamos, que es lo local, pero mirar las tendencias donde va la economía, mirar los mensajes que está recibiendo nuestra comunidad, sean pequeños, sean jóvenes, sean adultos, hay que estar atentos porque a veces hay un mundo que los llama a algo distinto a lo que nosotros estamos diciendo. Consuma, consuma, va a ser feliz. Nosotros estamos diciendo no, no consuma, consuma racionalmente, preocúpese, consuma en calidad. Bueno, entonces es importante porque actuamos como una contracultura al interior de nuestros espacios de vida, porque el mensaje que lleva por la televisión, por la publicidad, por lo que se muestra como estándares de felicidad, son muy distintos a lo que nosotros estamos promoviendo. Por tanto, es fundamental conocerlo, porque ahí podemos generar una estrategia de intervención, ¿no es cierto?, que vaya avanzando en el interior de estas reflexiones para ir cambiando ese paradigma. Espacios de reflexión, de acción, que tiene que ver mucho con algo que la educación ambiental ha tenido siempre, ¿eh? Que no le sirve solo el saber, sino que tiene que saber para actuar, para transformar. Y muchas veces eso es un proceso de doble entrada, entonces en el actuar también se van haciendo aprendizajes, no solo en la teoría, que no hay por qué descartarla y mirarla en menos, no solo en ella, sino que también en la intervención se corrige lo que podíamos tener teóricamente pensado y también vamos generando nuevas acciones, nuevos conceptos que van mejorando y nos permiten avanzar. Luego, algo que nos parece fundamental, si piensen que si el actor es el ser humano, ¿cómo vamos a intervenir si no intervenimos en el ser humano? Es decir, tenemos que plantearnos una nueva ética ambiental, fundada en valores, porque ese es el camino, ¿no es cierto? Si nosotros logramos tener una comunidad cada vez más consciente, más involucrada, efectivamente las prácticas de cuidado y protección van a llegar en forma mucho más fácil que si lo estamos haciendo más bien como algo impositivo, como un decreto, como un llamado obligatorio. No, pues si nosotros logramos instalar valores, así como hoy en día hay valores y a veces son contrapuestos a los nuestros, pero también se instalaron en algún momento. Entonces, podemos asumir ese desafío que en las prácticas de los barrios, las prácticas educativas de la educación formal en todos sus niveles, promover valores implica ir cambiando la mentalidad, la racionalidad de vincularnos con el medio, con los otros, ¿no es cierto? Es súper importante. Es bien común escuchar que a veces hay personas que no miran la relación social y solo miran la relación con la naturaleza.
Y es muy raro que si entre nosotros mismos tenemos pésimas formas de relacionarnos, prácticas de injusticia, de falta de equidad, vamos a poder relacionarnos con la naturaleza ahora a la inversa, con justicia, con racionalidad. Eso no es cierto. Y tampoco la salida individual. Por tanto, una ética ambiental orientada al conjunto de la población es un aspecto que como educadores no podemos dejar de presentar. Un enfoque territorial. Creemos que en el territorio se dan muchas posibilidades de aprendizaje. Si ustedes lo combinan además esto con el movimiento, es decir, con sacar a las comunidades, a los estudiantes, a su entorno, hacerlos actuar, hoy está más que demostrado que se mejoran los aprendizajes, se internalizan mucho más que lo que buscamos. En el territorio tiene una espacialidad, imaginémonos un globo que conlleva elementos culturales, elementos económicos, sociales, y creemos que en ese espacio, y más aún en movimiento, se va generando aprendizaje. Piensen ustedes que la humanidad por millones de años hizo todo el proceso de aprendizaje caminando con sus colectividades. Por tanto, uno podría deducir que hasta nuestro sistema nervioso central se formó en ese proceso de compartir con los otros y de estar en movimiento. Oye, hay muchos estudios que muestran que el movimiento genera mejores aprendizajes. Hay muchos estudios que demuestran de que el contacto en los espacios abiertos, no solo en la naturaleza, puede ser en el barrio, genera mejores aprendizajes porque el cerebro tiende a concentrarse mejor. Antes hablábamos que la sala de clase era buena porque tenía poco estímulo externo. Y hoy, para que vean cómo van cambiando los paradigmas, se habla de que justamente en espacios abiertos a múltiples estímulos, el cerebro es capaz de concentrarse y orientarse. ¿Sí? Los que han hecho prácticas con jóvenes, con niños a veces medio inquietos, se dan cuenta de este tema. Hay un centro en Estados Unidos, por ejemplo, que toma niños que tienen déficit atencional y los lleva a un centro de una práctica en un estado, un centro de práctica educativa. Y uno se podría imaginar que van a hacer otra cosa, metodologías, quizás hasta algún fármaco, nada de eso. Los llevan, hacen el mismo proceso educativo que tiene que hacer su comunidad y lo hacen en espacios abiertos. Yo digo que eso es algo que está guardado en nuestra herencia, viene como les decía, de millones de años de nuestras comunidades nómades desplazándose por todos lados, aprendiendo de la experiencia inmediata. Hoy, claro que no estamos en ese escenario, pero eso no se borra de la información genética tan fácilmente. Que hemos visto que cuando se mezcla esto de asumir el entorno, el espacio, de que el aprendizaje pueda ser observado, tiene muchas consecuencias. De hecho, sabemos, por ejemplo, que ustedes, si sacan a un grupo de personas a un lugar abierto para enseñarles algo, ese aprendizaje se transforma en una conversación. La gente pregunta, la gente se equivoca, es parte de una conversación entre amigos. Si eso es misma experiencia lo hacen en un espacio cerrado, sea en un centro comunal, sea en una escuela, es distinto, es formal. A veces el niño o la niña se asusta de hacer la pregunta, o el adulto se asusta de hacer la pregunta porque creen que pueden quedar mal, que pueden quedar como una pregunta tonta, una pregunta sin sentido. Entonces se inhiben. En cambio, cuando ese mismo escenario se hace en un espacio abierto, se hace en un espacio compartido, la gente siente que está más bien conversando, que no tiene ninguna presión por estar con la verdad, con la razón, sino que más bien está buscando intercambiar y generar aprendizaje. Entonces, estemos muy atentos en estos temas del enfoque territorial, del enfoque a espacios abiertos, del trabajo con huertos. He escuchado en tantas partes, escuché justamente en República Dominicana, en Honduras, algo que se repite acá en Chile, que cuando se saca de la sala también, cuando se manipula la tierra, cuando se trabaja con un huerto, muchos han observado que incluso disminuye la violencia entre los estudiantes, entre las mismas comunidades a veces. Entonces es un espacio para reflexionarlo también como algo interesante. Y por supuesto, otro de los círculos que está ahí es enfrentar las problemáticas socioambientales. Es importante si lo social no puede estar ajeno a lo ambiental, por los temas de pobreza, generar redes de apoyo, ¿no es cierto? Y además, los temas clásicos, por supuesto, la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo, los temas de biodiversidad, pero debe ser desde una lógica para nosotros socioambiental. Creemos que eso justamente nos incluye, nos abarca
y genera una educación ambiental más propicia para los tiempos. No solo podemos tener a las comunidades en nuestros barrios, a los alumnos cortando botellas plásticas para hacer maceteros, ¿no es cierto? Sino que más bien hacer eso, pero hacerlo con una clara orientación de que apunta a un futuro mucho más sostenible y que justamente es la misión que como educadores ambientales hemos querido asumir en esta época. Aquí vuelvo un poco con lo que les comenté de pasada, que, que cuando creemos que para lograr realmente un involucramiento, una participación efectiva, hay que mover todo, ¿no es cierto? La conciencia, los valores, las actitudes, todo. Nosotros, y pudiendo ser estos otros, ustedes verán también si les acomodan o han hecho otras reflexiones, algunos de los valores que tratamos de jugarnos explícitamente, no que queda no que sea si pasa o no pasa, sino que sea explícito, que sepamos que nos estamos jugando por algo. En este caso, la solidaridad, mirar al otro, ¿no es cierto?, como uno mismo, que tiene mucho que ver con la empatía, sentirnos que lo que a nosotros nos pasa no es independiente de lo que les pasa a los demás. No. Es muy raro, muy difícil que uno crea que pueda ser feliz encerrado, ¿no es cierto?, en su casa, rodeado de múltiples temas y problemas en los cuales más bien debiéramos estar pensando en cómo contribuimos a su solución. Austeridad, hemos sido ya demasiado bombardeados con esto del consumo, del gasto sin razón, de las marcas. Yo creo que es tiempo que también ahí paremos un poco y veamos estos tiempos de cuarentena, de encierro, que por lo menos en Chile hemos tenido y en varios países, ustedes me dirán cómo ha sido la situación en el caso de ustedes, pero nos ha llevado a pensar de que en realidad no todo lo que comprábamos lo necesitábamos. Se puede vivir con mucho menos y se puede vivir con lo esencial. Entonces, bueno, son momentos, quizás veamos el lado positivo de estas crisis globales para ver cómo reflexionamos con nuestras comunidades en esos aspectos. Ya decíamos la corresponsabilidad, esto es una tarea de todos, por supuesto, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, recursos, tiempo, pero es una tarea de todos. La empatía, sentir lo que le pasa a la naturaleza, sentir lo que le pasa al otro, es clave. Si no, somos robots, nos estamos enfriando y estamos quedándonos solos. El respeto, qué importante hoy en día. Muchas veces uno ve mucha falta de respeto y también tiene que ver con la crisis. ¿Eh? Acá en Chile han hecho estudios con jóvenes y la mayoría de ellos tiene una profunda desconfianza con los adultos. Fíjense así, en general, ni siquiera con este adulto, no, los adultos en general, por su forma, porque los encuentran poco coherentes, que uno de los elementos valóricos que nosotros levantamos, esa coherencia en el decir y el hacer. La juventud observa mucho a los adultos como que dicen cosas que no la practican, y por el contrario, a veces tienen prácticas muy opuestas. Entonces también eso va generando un daño, ¿no es cierto? Una ruptura en la sociedad en que vivimos. Hay que detenerse justamente a reflexionar, porque ya no tiene mucho sentido seguir en ese camino. Entonces, la tarea que comentábamos es cómo construir comunidad, eh, cómo logramos no mirar solo al individuo en forma aislada, porque recicla en su casa, porque se preocupa de su jardín en términos ecológicos, ¿no es cierto? Sino que cómo logramos llevar esa mirada a una mirada social, a una mirada más global. Si no es comunitaria, ya se van a dar cuenta ustedes que la salvación individual no opera, y más aún con el impacto ambiental ya desatado que tenemos, eh, no hay tiempo para eso, tiene que ser necesariamente ver cómo logramos que sea la comunidad. Y estas estrategias de educación ambiental, las prácticas educativas en el territorio, que percibe cuál es la cultura local, que reconoce, ¿no es cierto?, los elementos del paisaje, la biodiversidad, su flora, su fauna, a su comunidad, es el mecanismo para nosotros que va generando tener identidad. Generar aprendizajes significativos, término muy usado en la pedagogía, pero junto a los aprendizajes significativos que se generan por estar observando, interviniendo, también generar identidad local, cariño a nuestro terruño, esa topofilia que también le llaman ahí los más especialistas,
ese cariño por donde está es quizás el mejor recurso y mecanismo para justamente ir creando una comunidad preocupada de los temas ambientales, donde esa preocupación resulta natural, no requiere de leer libros, no requiere de hacer postítulos, no, resulta natural porque se toma conciencia de que uno es parte del todo, parte de lo que nos rodea. Esto es un poco lo que, con esta imagen, reflexionamos un poco al respecto. Uno no está solo, uno forma parte de una comunidad, de una sociedad, de valores, de cultura. Hay un contexto y eso todo se vive en un territorio, se vive en un lugar. Por tanto, los impactos que en él generamos son significativos. Por tanto, nuestras formas de aprender tienen mucho que ver con poder reconocer, desplazarnos, caminar, conversar en el territorio donde estamos para ir aprendiendo y mejorando aprendizaje. La educación ambiental nos entrega todo un acervo, ¿no es cierto?, acumulado. Por ahí van a ver una juguera, que es porque todo está al mismo tiempo. El ser humano no es un momento ambiental, otro momento económico, no, es todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Por tanto, eso nos permite también en nuestras estrategias de intervención en las comunidades eh, entender que cuando estamos hablando de unos temas como el empoderamiento, como lo socioambiental y la contaminación del agua, es capaz de juntarlo y de enfrentarlo en un mismo momento. ¿Qué nos ha aportado en todos estos años la educación ambiental y que creemos que es el camino, ¿no es cierto? Una propuesta educativa que sigue siendo muy significativa hasta hoy en día, que la educación debe ser contextualizada y pertinente. Tenemos que siempre estar buscando contextualizar. Nos sirve esos globos gigantes, ¿no es cierto?, de teorías, de presentaciones de cosas que a veces no importa que no sean, que hayan pasado en nuestro país, puede ser la historia universal, pero siempre tenemos que tener un link, y en materia ambientales no hay nada que hacer, tiene que estar contextualizada a los problemas ambientales que viven nuestras comunidades, tiene que ser entonces teórico-práctica, tiene que transformar la realidad, y esto es clave, ¿eh? A mí me pasó en un colegio que había una discusión porque los papás y mamás estaban muy molestos porque los hijos, que eran pequeños, habían ido a recuperar una zona aledaña al lado del colegio que ya se había transformado en un micro basural por los vecinos. Y los pequeños fueron a limpiar y transformaron una plaza ahí, plantaron árboles y lo recuperaron. Entonces los papás y las mamás reclamaban, pero ¿por qué mi niño, mi niña va a hacer eso? Si yo, para eso están los auxiliares del colegio, para eso están los funcionarios del municipio. Y lo que nosotros le explicábamos, que lo más significativo de lo que ahí se aprendía era justamente no tanto la posibilidad real de mantener esa plaza por siempre, quizás podrían hasta perderla en el tiempo, sino que la enseñanza de que organizándose, planificando con sus profesores, profesoras, actuando con sus compañeros y compañeras, pueden transformar la realidad. No ser pesimistas, no decir, no, si aquí no hay vuelta, no se puede hacer nada. No, ellos pueden. Ese es el mensaje educativo, es que ellos, no solos, sino que con sus compañeros y compañeras, con su curso, más sus docentes, pueden actuar para transformar. Ese mensaje nos parece que es súper potente. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver con saber, como les decía al principio, en partículas en suspensión, en contaminación química del agua, no. Tiene que ver con aprender a querer el lugar donde uno está, aprender a vivirlo, y ahí donde justamente los valores y todo juegan un papel clave. Una educación ambiental, dice acá, que es inter y transdisciplinaria, ¿no es cierto? Todo, incluso ni siquiera por disciplina. Una persona que trabaja en su casa tiene todo el derecho a opinar, como así un profesional especialista en estos temas. Tiene que generar aprendizajes significativos para que se queden pegados en nosotros y podamos también avanzar, ¿no es cierto?, para que nos cambie realmente la forma que tenemos de entender, de querer, de vivir. Tiene que generar identidad local, lo decíamos hace poco. Creemos que aquí se juegan los afectos, la experiencia, el movimiento, todo está en juego. Y por supuesto, los valores. Fíjense, este es una pirámide que se encuentra en todas partes, en Internet siempre está. Solo la reflexión a propósito de por qué actuar en el territorio y los aprendizajes que contextualizan en la espacialidad de donde se encuentra el niño, la niña o el adulto, ¿no es cierto?, en el barrio. Eh, donde se genera más aprendizaje, que es abajo en la pirámide, ¿no es cierto?, en la base,
tiene que ver cuando decir y hacer. Efectivamente, si uno lo puede explicar es porque ya lo conoce, conoce sus partes, conoce su movimiento, conoce su mirada global e integral. Entonces, sin lugar a duda, una educación teórico-práctica como la educación ambiental va a permitir esta conexión, va a permitir que se logre avanzar en este sentido. ¿Mm? Fíjense, les voy a contar una experiencia que nosotros vivimos en Chile. Unos estudiantes de carreras de pedagogía nos presentaron una tesis de pregrado para titularse como profesores. Y ellos habían observado en una comunidad educativa que los niños y niñas sabían bastante de medio ambiente, porque los papás, porque las noticias, los noticieros, todos hablaban en la televisión, los monitos animados hablaban de medio ambiente. Pero no necesariamente las prácticas efectivas de ellos era así. Entonces, ¿cómo se enteraron de eso? Aplicaron una prueba y se dieron cuenta que había una media bastante buena de resultados en las notas, en la calificación. Pero después aplicaron otro instrumento que era para ver conducta y vieron que muchas veces rompían los árboles jugando el fútbol y todo eso. Entonces, abrimos una reflexión de que en realidad eso no solo pasaba en esa comunidad educativa, sino que era un tema de la sociedad. Uno muchas veces aprende cosas, pero no las aplica, no las vive. A veces las tiene como discurso y no las vive. Hay un desacople entre lo que sabemos y cómo vivimos. Entonces creemos que ese desacople también tiene una expresión metodológica, que es el dictar, el tomar apunte, el aprender de memoria. En cambio, se pierde cuando uno metodológicamente trabaja con las personas, de cualquier edad me refiero, y hace que lo que reflexiona también lo aplique, intervenga, transforme. Ese es el mecanismo que va generando realmente los aprendizajes significativos. Bueno, desafíos, ¿no es cierto?, de la educación ambiental en este proceso, en este juego de enseñar y de aprender, preparar para comprender, analizar y reflexionar como una fuerte formación ética, lo que hemos hablado, por ahí para nosotros pasa la apuesta, promover el pensamiento crítico, sí, o si no, a veces se creen cosas que no son reales, y de eso no vas a actuar sin efectividad, fortalecer la adquisición de actitudes y habilidades sin dejar de lado los conocimientos, sin lugar a dudas, un trabajo transversal, interdisciplinario y transdisciplinario, enfoque integrador y sistémico que mire el problema como un todo, no solo desde el punto de vista del agua, no solo desde el punto de vista del aire, no solo desde el punto de vista social, sino que en su interacción, contextualizar el territorio local para luego articular con las problemáticas globales, locales, ¿no es cierto? Global, local. Todo es global, global, local hoy en día. Fíjense cuando escucharon la primera noticia que había un virus por allá en lugar de Asia perdido, que no lo habían escuchado nunca, y ahora está afectando a amigos, a familiares, a nosotros mismos. Bueno, eso tiene que ver con lo global, local. Hoy en día está más que claro, creo, ese proceso. Pertinencia con los problemas sociales, culturales, económicos y ambientales de los contextos cotidianos. Si no logramos esa pertinencia, estamos haciendo discurso, hablando en las nubes, pero el que nos escucha no siente que tenga una mayor responsabilidad. ¿Qué competencias son claves en un educador ambiental? Y en un educador del siglo XXI, pensemos eso. Autogestionar la información necesaria para la ejecución de los proyectos de educación ambiental, saber buscar, es importante. Investigar la realidad ambiental y sociocultural en que se desarrollan los proyectos de educación ambiental, clave, explican muchas cosas, especialmente los ambientes urbanos. A veces hay zonas donde viven nuestras comunidades que han sido fruto de que sus abuelos se desplazaron en épocas de crisis. Acá le llamamos tomas de terreno. Y se va generando un paisaje que tiene una historia y que nuestras comunidades, independiente de la edad, ni siquiera la conocen, no saben esa historia, se pierde todo ese aprendizaje que ha tenido una comunidad para ir generando espacios de vida. Educar al sujeto en la gestión ambiental orientada a la sustentabilidad ecológica, intervenir en la gestión ambiental del territorio en que se desempeña profesionalmente cuando es un educador ya que ambiental, ¿no es cierto?, que se dedica profesionalmente a esto para contribuir a la sostenibilidad ecológica, implicar a los sujetos, diría yo, a la comunidad en la gestión ambiental orientada
a la sostenibilidad ecológica. Eso lo hemos tomado de distintos autores para poder compartir en este caso con ustedes y en otros encuentros en que participamos. Competencias, otra forma de mirarlo, visionar escenarios de futuro y alternativos. Es bueno que vamos jugando con eso de lo que esperamos, ¿no es cierto?, a partir de lo que tenemos. Contextualizar, trabajar y vivir con la complejidad, tomar decisiones y participar y actuar para el cambio, pensar críticamente, clarificar valores, jugarse por algunos, definir cuáles son los que ustedes creen que serían importantes de tomar, establecer diálogo entre las disciplinas, gestionar las emociones. Eso es parte de las competencias actuales que un educador debe tener y particularmente un educador ambiental. Nosotros en Chile tenemos distintos programas con los cuales vamos tratando de transversalizar este concepto. No es fácil, ¿eh? No es fácil, no necesariamente está bien logrado, no necesariamente logramos llegar a toda la comunidad, logramos generar cambio, no, pero damos la pelea. Creemos que es el camino, que tenemos que empujar por ese lado y ir avanzando con los recursos que cada vez vamos teniendo, las experiencias y las correcciones que vamos haciendo. Hay un programa de certificación de escuelas de todos los niveles para los jardines, los pequeños, básico y media, donde justamente vamos instalando estas miradas. Hay una academia de formación, una academia que más aún en el marco de la pandemia es esencialmente es online, cursos online de distintas temáticas ambientales, de distintas temáticas de educación ambiental, no solo ambientales, de ambas. Tenemos una red de centros que son centros públicos y privados, en realidad es lo que ellos hacen, nosotros difundimos lo que hacen para que la comunidad esté enterada y poder aumentar la cobertura, porque como país se pueden ir acercando a centros de educación ambiental y aprendiendo en sus propios territorios. Y un programa para también gente de toda edad, aunque la mayoría son jóvenes y niños, de los forjadores ambientales, donde ellos van contando las experiencias y los trabajos que van realizando. Esto que está acá es parte del material educativo que recientemente hemos sacado en materia de educación ambiental. Ustedes pueden ver el link arriba, es porque cualquiera lo puede bajar. Ustedes mismos pueden ingresar ahí y bajan todo este material, no tiene costo. Tiene que ver con cómo transformamos el proyecto educativo institucional desde la perspectiva ambiental. Probablemente ustedes también se llame así en las comunidades educativas. Ahí para educación de párvulos, pero hay también para la ciudadanía, para la comunidad. Incluso estos textos pueden ser usados indistintamente a veces en esos ámbitos. Manuales, manual de la Casa Verde, cómo tener algunas medidas, ¿no es cierto?, al interior de la casa, que por lo general son bien tomadas, porque además de ser ambientales, siempre tienen que ver con reducir los costos. Entonces, las familias que se interiorizan en esto, por lo general lo reciben bien porque ven que tiene una ventaja por dos lados. Son cuadernillos entonces que están en digital, también ustedes los pueden bajar en nuestras páginas. Ahí está la dirección. Yo, terminando acá, les envío esta presentación para que ustedes la tengan. Todos estos materiales que les muestro y otros, lo hemos también enviado a las bibliotecas públicas en digital. El CRA son los centros de recursos de aprendizaje que tienen todos los colegios y todos los profesores y profesoras pueden acceder, y ahí también hemos llevado nuestro material, pero por supuesto en la biblioteca pública digital también para las comunidades, especialmente para los educadores ambientales que ellos acceden a internet y buscan información. Tenemos un repositorio que ustedes también podrían ingresar a él y ver los materiales. Tiene una entrada para la ciudadanía y una entrada para los profesores y profesoras, donde entrega recursos, cuentos, PowerPoint, actividades de distintas materias ambientales, algunas hechas por las mismas comunidades que las hemos rescatado y forman parte acá de este repositorio de información. Planificaciones para los colegios, comunidad en general y comunidad educativa en particular vamos generando material. A partir de la pandemia el año pasado empezamos a hacer encuentros online con las comunidades en las cuales trabajamos, distintas temáticas, educación ambiental al aire libre, reflexiones en general sobre educación ambiental. Entonces tuvimos muchos invitados nacionales e internacionales.
seguramente este año prontamente vamos a empezar nuevamente con este circuito de reflexión. Un correo electrónico que mandamos a las comunidades, ¿no es cierto?, para mantenerlos informados, una base de datos de sobre 4.000, pero la idea es que justamente pueda seguir creciendo y aumentando. Bueno, eso es, pues, como les digo, si tuviera que hacer una síntesis, nuestra apuesta es cómo contribuimos, ya sea con las cosas más simples o más complejas, a generar comunidad entre nuestros pequeños, entre nuestros vecinos, que el tema ambiental se observe desde la perspectiva de lo local, de tu espacio de vida, que no por eso deje de entender que está conectado con lo global, pero que esté ahí, en su territorio. Y para lograr una comunidad que no solo sepa mucho de medio ambiente, sino que se internalice la educación ambiental, apostamos por transmitir valores para ir empoderando a las comunidades en el trabajo local. Eso dejo para la conversación y preguntas que ustedes tengan, cualquier otro detalle. Gracias. Muy bien. Queridos amigos y amigas, hemos escuchado a nuestro expositor, Roberto González. ¿Qué nos pareció la exposición de Roberto? Eso lo vamos a decir a partir de este momento con preguntas, intervenciones que cada uno de nosotros podemos hacer. Tenemos aquí un grupo importante de personas interesados en el tema de la educación ambiental en una época de medio ambiente difícil, porque el COVID nos aísla, nos individualiza, y él nos plantea cosas de cómo lograr una comunidad, una participación desde esta misma realidad. Entonces, todo lo que querramos, empecemos a levantar la mano. Está el director provincial de salud, el señor Ramón Santana, de los Santos. No, es que está también la doctora María Altagracia Santana. Y entonces los dos empiezan con S. Tienen que entender. Uno es de los Santos y otro se va para Santana. Entonces, ahí estamos. De forma que nosotros ya vamos a tener la participación de Ramón de los Santos, director provincial de salud. Tiene que venir aquí, Ramón. Y mirar para acá para que se puedan ver. Lo pueda ver. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos ustedes que están aquí. Y buenas tardes, doña Vilma. Buenas tardes. Gracias por habernos invitado a esta conferencia, esta charla. Yo digo que es una charla porque estamos hablando lo mismo. Más hoy que el mundo está envuelto en esta pandemia, debido principalmente a un problema global, un problema sanitario que nos embarga a todos. Yo le quiero preguntar al exponente, en el día de hoy tenemos, San Pedro de Macorís está envuelto en muchos problemas ambientales, y uno de ellos es el drenaje pluvial, debido a que muchas personas hoy en día, el plástico, la botella y esas cosas, tienen la ciudad entaponada principalmente. Y nosotros, yo le quiero pedir al expositor como maestro, ¿qué experiencia ustedes han tenido allá en Chile con los problemas bornales que es el plástico, las botellas, las fundas plásticas? Está agobiando hoy el mundo principalmente. Ustedes ven como las principales aves están hasta andando con mascarilla envuelta, porque nosotros nos quitamos la mascarilla y lo tiramos, y la paloma, los animales, vienen y hasta la misma tortuga
Usted ve que a veces andan hasta con la misma mascarilla y es que nosotros no tenemos la educación y no tenemos el tiempo de botarla en donde se debe. Quisiera saber usted, en su experiencia, qué usted nos puede aconsejar para nosotros seguir avanzando en el asunto de salud, que es un problema ambiental principalmente. Muchas gracias por su exponencia y de verdad que sí, me nutro un poquito más, porque me gustó, sí, de verdad. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Rafael González con su respuesta. Gracias, estimado. Yo primero señalarte que compartimos el mismo problema. A veces creemos que tenemos problemas muy, muy locales y la verdad que es el mismo problema que tenemos en Chile. Ahora hemos ido avanzando, la institucionalidad ha ido avanzando. Por ejemplo, se suspendió por ley el uso de las bolsas de plástico. Y todos pensábamos que iba a ser muy difícil porque estábamos acostumbrados a andar con la bolsa de plástico. Y cuando éramos niños andábamos con una bolsa de género para ir a comprar el pan y todo eso, y ya eso había quedado en el pasado. Pero por suerte se cortó la práctica. Fue algo transitorio en meses, pero hoy ya nadie, es muy poco, es muy raro que tú veas que alguien está haciendo uso de esas bolsas plásticas, porque tenemos el mismo problema, las mismas imágenes horribles, ¿no es cierto?, en términos de en el océano, en el mar, con los animales. Es la misma situación, ustedes se sorprenderían. Acá hay un grupo de científicos ciudadanos que hacen ciencia ciudadana, estuvieron revisando los microplásticos que se transforman después en la arena, en las playas y cómo entran a los océanos. Y cerca de Isla de Pascua, por el tema de las corrientes, se iba arrastrando todo a un mismo sector y es casi un nuevo río de plástico flotando. Imagínense, es común ver las aves, todas las especies marinas en particular, cuando mueren, después al abrirlo ven la cantidad de plástico que estaban en su interior, es horrible. Ahora se está discutiendo prohibir todos los plásticos de un uso, las bombillas para tomar los vasos plásticos que son bien comunes en nuestros propios encuentros, a veces se está prohibiendo. Entonces, en ese sentido, con la prohibición del uso de las bolsas plásticas, y si logramos ya prohibir el uso de plásticos de un solo uso, creo que se va avanzando. La gente tiene muy claro ese problema, ha ido tomando conciencia, siempre falta, pero en ese sentido esas han sido las dos medidas y por supuesto la promoción nuestra, en las escuelas, en todos lados. Los pequeños son multiplicadores también, igual que los profesores son multiplicadores, los niños llegan a las casas y corrigen a los padres. Ya no es con los hijos pequeños, no es ya nada tan fácil doblar un papel y tirarlo al piso. No siempre les resulta grato. Yo creo que tenemos que ir generando una nueva generación que estas cosas les parezcan prehistóricas, que sean del pasado. Y sin lugar a dudas, no hacer solo a puro corazón, sino que hay que ir legislando. Ahí es donde es importante actuar sobre nuestras propias instituciones, nuestras propias autoridades, en ese sentido, porque en realidad hay que intervenir ya rápido. Seguramente estamos bastante atrasados. El problema ya está demasiado instalado. Pero bueno, pero hay que avanzar. Y como te digo, acá en Chile por lo menos se ha experimentado con esa primera legislación, con la que está en curso de la prohibición de plásticos de un solo uso, y nosotros en el ámbito de la educación ambiental lo hemos tratado de promover también con mucha fuerza al interior de los procesos educativos, párvulos, pequeños, básica y media. Entonces, para ir creando la conciencia en realidad, para generar este cambio. Pero el problema lo tenemos, no es un problema resuelto. Estamos dando esa pelea y bueno, igual que usted, digamos, con la esperanza de que efectivamente en algún momento podamos entregar estadísticas y cifras que avalen que hemos logrado avanzar. Una pregunta más para Roberto. Preguntas, inquietudes, intervención. Eugenia, ven por aquí. La doctora Eugenia.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación que me hicieron el día de hoy, tanto la Fundación Pundesire, sus directivos y todas las personalidades que nos acompañan hoy en día. Y para mí también un placer escuchar su ponencia, señor Roberto González. En el área donde yo trabajo, aquí en la Universidad Central del Este, que es el área de investigación, trabajamos específicamente con los síndromes febriles, que también son impactados por causas ambientales. Porque dado a eso, en el caso de los febriles transmitidos por mosquitos, que todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental le causa un gran impacto al crecimiento de la población de los mismos y también de enfermedades. Sin embargo, últimamente hablamos mucho de lo que es la empatía, de lo que son los valores, de lo que es la moral. Mi pregunta sería, porque al final todo tiene que estar dentro como de un ciclo, todo va dentro del mismo panorama. ¿Cuál sería para usted el punto de equilibrio entre ser empáticos sobre las libertades que pueden tener las personas en tomar sus decisiones, los valores que deben de tomarse en cuenta y uno ponerse, como le dije, empático entre ponerse en lugar del otro? Sin embargo, uno cuidar sus propios criterios en cuanto de cómo deben hacerse las cosas. Muchas gracias. Señor Bernardo. Sí, sí. Aquí estamos. Muy bien, Roberto. Bernardo. Mira, es una reflexión profunda la que nos invita a hacer, porque en realidad es justamente cómo logramos un equilibrio en la interacción. Lo que creo que justamente tenemos un piso de donde partir, que es el estado actual de contaminación y de deterioro. Por tanto, los criterios personales y los criterios colectivos tienen también ese escenario. Primera cosa, ya no da a seguir como lo estamos haciendo hasta ahora, ya no está funcionando el mundo, está funcionando mal el mundo como lo estamos haciendo o como lo hemos hecho hasta ahora. Por tanto, ya tenemos un piso para ampliar esa conversación, que es que tenemos que transformar. Y yo diría que la construcción valórica, para que no sea solo individual y te topes siempre con personas con otros criterios e intereses, es donde tiene que ser una construcción social, pues colectiva, lo cual no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Siempre van a haber intereses personales, pero nuestra experiencia es que en la medida que también va creciendo esa demanda, esa necesidad de respeto, esa necesidad de equilibrio, se va imponiendo por mayoría. Quizás no es de un día para otro, pero también el mismo legislador va sintiendo esa presión. Las mismas autoridades políticas van sintiendo esa presión. Yo creo que el equilibrio no se va a dar espontáneamente. Se tiene que dar justamente si nosotros empezamos a promover valores en un contexto a veces no propicio, no el más adecuado. Pero si lo dejamos hacer, vamos a entregar a los que no tienen ningún valor en la vinculación con los recursos naturales, que nos va a terminar llevando al precipicio. Entonces, tenemos que justamente agruparnos con las personas que creen en esto, dar esa discusión en las instancias políticas, en todos los espacios que podamos, para ir generando ese cambio. No está el resultado garantizado, ¿eh? Pero creemos que hay que explicitar estos nuevos valores. Si no, priman los que están hasta ahora y no se logra el equilibrio. Sí. Hay una pregunta que te queremos hacer, Roberto, que tiene que ver con un diagnóstico que acaba de hacer la Fundación para el Desarrollo Integral de la Región Este. Es un diagnóstico en donde recoge los principales problemas ambientales. Esos problemas ambientales nosotros tenemos aguas residuales que afectan muchas de las calles en provincias del país, aguas cloacales por falta de plantas de tratamiento. Y más todavía está el elemento del lixiviado, que es aquel líquido que sale de los residuos sólidos y que está en contraposición todo eso con el COVID, que lleva a gran medida de higiene, de limpieza, de salubridad. Entonces esto constituye una amenaza fundamental. ¿Qué reto nosotros podemos tener? Porque algunas veces está el asunto de la clasificación de los residuos sólidos, pero luego ya cuando llegan a los vertederos finales, al depósito final,
no hay ningún manejo ni tratamiento de eso. Y entonces seguimos con vertedero a cielo abierto y en muchas comunidades impactados por lo que es el humo de la quema de esos residuos sólidos. Entonces ahí hay un grave problema que está en el diagnóstico que acaba de hacer Fundecires, que va a publicar y al cual te vamos a invitar vía Zoom cuando se vaya a hacer la publicación. Pero ¿qué retos podemos y qué acciones podemos desarrollar a partir de esta situación? Oye, un poco al escuchar algunos elementos de ese diagnóstico, me surge inmediatamente la idea de quizás, si a ustedes les parece, también poder programar a futuro algunos encuentros con especialistas de ambos lados. Nos sale bien barato ahora por Zoom, entonces quizás este podría ser un primer tema, estos temas de educación ambiental, pero podríamos ir revisando otras temáticas donde podamos, con especialistas del mismo ministerio donde trabajo, más los de ustedes, ir intercambiando información o incluso soluciones a veces desde la comunidad. Acá también puede variar de uno que otro aspecto, pero también nos encontramos con problemas similares, especialmente en los sectores donde se da la población más carenciada, la población más pobre, que se junta con los sectores más impactados ambientalmente, que son los lugares que ¿no es cierto?, de menor valor del suelo, y se van instalando comunidades, y bueno, ahí yo lo que creo que hay que hacer es tener una profunda claridad, y seguramente el trabajo que está haciendo la Fundación va en ese sentido, que es explicitar, mostrar estos elementos para que se genere una política pública, una intervención del Estado, porque a veces el impacto es tan significativo que centrarnos solo en la comunidad siempre está bien, pero no se logra a veces revertir el problema ambiental real que se tiene. Lo que no quiere decir que esa comunidad tiene que estar atenta a propósito de las enfermedades, a propósito de las medidas que puede tomar de prevención, siempre bienvenido. Entonces uno tiene que alertar a la comunidad, pero creo que ahí el trabajo significativo de la Fundación puede estar dado a través del prestigio, que es una institución seria que trabaja estos temas, poder ir golpeando puertas más arriba, digamos, hacia la institucionalidad pública, y ver cómo se va a un plan gradual de intervención para ir mejorando estas condiciones. Sí, acá nos pasa lo mismo y hacemos esa presión, pues incluso la misma comunidad, si tiene los elementos y los antecedentes, puede presionar de mejor forma. Miren, no es el caso de nuestras realidades de América Latina, pero yo una vez vi un estudio de un país europeo, Alemania, que demostraban que donde las comunidades estaban más informadas en materia ambiental, dentro de su propio país, la autoridad era mucho más estricta y rigurosa en funcionar. Miren ustedes, y cuando las comunidades eran menos informadas, parece que el relajo subía en la misma institucionalidad. Por tanto, el apoyo a las comunidades, aunque uno no lo crea, también termina siendo un mecanismo de presión para ir generando una política pública también más correctiva, ¿no?, a propósito de esos temas. Muy bien. Una pregunta para Roberto de parte de la doctora Rosa de Luna. Sí, vamos a ver. Sí, vamos arriba. La pregunta de... Buenas tardes, mi nombre es Gaila Almonte, soy docente. Más que una pregunta, quería aportar algo, y es que me parece muy interesante y pertinente este enfoque educativo, donde daríamos prioridad al cuidado ambiental dentro de esta nueva normalidad, porque ya vimos cómo ha cambiado el ambiente en tan poco tiempo que duramos así. O sea, el impacto que tuvimos al nosotros recesar como ese drama que tenemos con nuestro medio ambiente. De verdad que es digno de ser replicado dentro de nuestras comunidades educativas y motivar, como usted dijo, a los jóvenes desde muy temprana edad, porque a la larga ellos serán nuestros futuros líderes. Ellos se convertirán en líderes que, si vienen desde abajo con esos valores, tendremos un mejor futuro como país y comunidad. Le agradezco la información y los recursos que nos puso a disposición. Muchas gracias. Gracias a usted, yo comparto lo que usted señala, y justamente pues podemos generar
una comunidad futura distinta, pero también nosotros hemos podido constatar de que con estas estrategias de usar el territorio, de tener en movimiento los aprendizajes, se mejora el aprendizaje. Incluso es también un mejor escenario para el docente. El profesor y la profesora que a veces están completamente estresados con 40, 50 niños en un espacio cerrado, donde cada uno de ellos se mueve, habla, mira su celular, conversa con el amigo, y estamos estresando al profesor, exigiéndole más resultados que no logra tener porque no está planteada la posibilidad. Y lo que hemos visto, que al usar estos espacios abiertos y hacer los contenidos ahí, no, fíjense ustedes, hay buenas experiencias donde no solo ustedes saben observar algo, por ejemplo, flora y fauna y la ven, no, a veces incluso hacer contenido histórico y teniendo a los niños sentados en círculo en una plaza, les genera más aprendizaje, cosas que antes no nos hubiéramos imaginado. Hubiéramos dicho, no, va a ser puro desorden. No, pues, hay cambios. Y solo contarles, que quizás porque ustedes también podrían acceder a esa experiencia, nosotros tuvimos la visita acá de un personaje, Pete Higgins, ahí a Bernardo en algún momento le puedo mandar los datos, él es del Ministerio de Educación de Irlanda, y ellos ya están haciendo obligatorio en todos los niveles que la educación se haga fuera de aula, porque no necesariamente es de medio ambiente, pues educación fuera del aula, no solo educación ambiental. Y incluso tienen jardines que no tienen un espacio físico para que estén ahí los niños presentes. Entonces, en el seminario que estuvimos acá en Chile, la gente se saltó impresionada, y cómo, y cuando llueve, y cuando está nevando. Y le dice, bueno, esos niños toda su familia y por generaciones tras generaciones han vivido en contextos donde llueve y nieva. Por tanto, el profesor genera la estrategia, por supuesto no los va a exponer, pero ellos ya tienen muy avanzado, imagínense, para que, no sé, el 30 o el 35% de las horas, perdón, de las horas de clase sean en espacios abiertos, no necesariamente lo ambiental, en espacios abiertos, y él nos mostraba estadísticas bien potentes, porque como les digo, no solo es mejor el aprendizaje para los niños y niñas, sino que también para la salud mental del docente. Sí hay que ver que ha cambiado mucho el perfil de los niños y de los jóvenes ahora, hablan, critican, o sea, si los tenemos encerrados es una pesadilla para el profesor y profesora. Entonces también hay que buscar metodologías que se hagan cargo de este nuevo personaje, de este nuevo perfil de ser humano que es distinto a lo que éramos nosotros, más asustadizo ante el reto, más cuidadoso de lo que decíamos y no. Bueno. Doctora Rosa de Luna. Buenas tardes para todas y todos. Felicitarle por su ponencia, por todos los conocimientos que nos ha transmitido. Y mi pregunta es la siguiente, que usted abunde un poco en cómo ha sido la implementación de la educación ambiental allá en su país, visto que por el problema de la pandemia del COVID ha habido limitaciones para agrupar personas. Las personas tomaron mucho temor en relación a eso. Aquí en nuestro país se limitó totalmente y en vista de eso ha menguado, ha habido como una tregua en cuanto a esto. Teníamos la preocupación, las personas que nos preocupamos por el medio ambiente, de que las personas que iban a fallecer por el COVID, una cantidad X, en determinado momento íbamos a tener una vacuna y se iba a controlar, pero que por el descuido del medio ambiente podían fallecer al momento y a futuro muchos más. ¿Cómo ustedes enfrentaron esa situación? Bien. Sí, mira, la misma preocupación, el mismo escenario. Nosotros en este momento tenemos una tasa de vacunación bien alta, muy buena, pero paralelamente se ha desatado nuevamente el virus. Tenemos alta contaminación porque las vacunas que se están colocando ahora van a hacer efecto en el segundo semestre, septiembre, octubre se espera. Entonces ahora estamos creció mucho la tasa de mortandad y la cantidad de contagios diarios. Entonces la gente igual, mucha gente tiene que salir a trabajar igual y no puede cuidarse, tiene que andar en el transporte público. Sí, todo el mundo anda con la mascarilla, todo el mundo en ese sentido, pero
pero la situación no está para nada buena. Lo que nosotros hemos hecho, primero fue tratar de dar seminarios, encuentros online. Sin lugar a duda, hay un porcentaje no menor de población que no tiene acceso a Internet y a computadores. Entonces, ahí nos vimos bastante complicados, porque tampoco disponemos de recursos para llegar nosotros directamente a esas comunidades. Pero lo que hemos hecho, entonces, por lo menos al 60% de la población que sí, según estadística, tiene acceso, hicimos encuentros, conversatorios, y ahora hemos centrado esos encuentros en cómo hacer medio ambiente, cuidado ambiental en la casa, en el hogar. Porque acá en Chile los colegios están cerrados, los jardines infantiles, los colegios y las universidades. Se abrió a principios de marzo los colegios, pero no funcionó con los contagios y las tasas crecientes. Entonces está todo cerrado. Yo mismo trabajo desde mi casa, no se va a la oficina. Y, y entonces lo que hemos cambiado es la estrategia y hacer educación ambiental con buenas prácticas en el hogar. Todos los viernes, una vez al mes, damos algún consejo para huertos, en el espacio de la casa, en espacios chicos a veces, ¿no es cierto? Estamos hasta diciembre entregando información de cómo cuidar los residuos, separar, hacer reciclaje. Hemos usado esa estrategia, que tiene la limitante, como les decía, de que evidentemente un sector importante de la población no accede, pero no tenemos mucho cómo hacer. Se ha hecho programas de televisión, porque la mayoría de la gente sí accede a un televisor, programas de televisión, junto al Ministerio de Educación, con contenidos, juegos, dibujos animados, con contenidos ambientales. Hemos buscado esa estrategia, pero también nos vimos enfrentados a un tema nuevo. No, nos llegó de sorpresa. Yo me acuerdo en marzo, a mí se me mandó a la casa por contacto directo con una persona, y yo dije, bien, pues vuelvo unas 3 semanas más, y no volví más. Todavía sigo, se dan cuenta, ya pasó un año. Por supuesto que he ido en forma esporádica a la oficina, a veces hay que ir, pero ya no volvió a tener esa regularidad. Entonces, la verdad que tuvimos que empezar a aprender, porque no, de hecho, no ocupábamos casi los medios online, y siempre existieron, no hacíamos reuniones, seminarios. Claro, quizás la parte positiva es que vamos a poder seguir usando esos medios que son mucho más bajos en recursos, ¿no es cierto?, en gasto y en huella de carbono. Pero sí, yo creo que trágico sería que esta situación se mantuviera con nueva cepa y todo ese problema, porque ahí va a haber que resolver cómo llegamos a toda una población que no tiene acceso a medios digitales. Hasta aquí hemos, como te decía, adaptado la estrategia a la casa, a las buenas prácticas en el hogar. Lo mismo hacemos con los colegios, con los apoderados, con los profesores, estrategias que miren al entorno, o que puedan trabajar con sus vecinos en la medida que tengan la autorización para salir. Pero el escenario ahora nosotros es de cuarentena, es decir, estar en las casas. Entonces se hace más complejo. Roberto, te Eso. comunico que por nuestro chat hay participantes que están pidiendo si esta conferencia la podrían dar a una organización que se llama Unión Social, me parece, y también si podemos distribuir tu exposición a diferentes grupos que están pidiendo y profesores que están solicitando que poder tener acceso. Asimismo, estamos señalando que los materiales que Roberto acaba de indicar están en un portal, el cual pueden entrar y poder hacer uso de ellos de manera gratuita. Yo quiero saber si hay alguien más que tenga alguna pregunta o alguna aclaración o alguna inquietud para Roberto González. No hay más preguntas, no hay más intervenciones. Usted, doctora María Altagracia, ¿tiene alguna pregunta? Porque lo he estado mirándome, y yo sé que soy una persona atractiva, pero venga, por favor. Sí. Sí. Cerramos con esta. Podríamos cerrar con un canto de Bernardo. Buenas tardes. Primero darle las gracias. Ha sido una exposición realmente
que nos ha nutrido bastante. Yo como docente siempre he pensado y quiero saber cuál es su concepción sobre esto, que la educación ambiental no puede ser solamente 1 o 2 horas en un aula como materia per se, sino que debería ser toda integral, especialmente desde la primaria, los primeros años párvulos, de párvulo, hasta la universidad. Ejemplo, digo esto porque durante 2 años, los 2 últimos, 2017 y 2018, donde yo terminé una maestría sobre educación ambiental, que la UCE, yo como educadora de la UCE, tuve la oportunidad de ser una de las agraciadas para esa maestría. Implementé, especialmente en la Escuela de Educación de Medicina, de Bioanálisis, estrategias específicas y proyectos sobre educación ambiental que durante 2 años estuvimos llevando educación a las diferentes escuelas sobre medio ambiente, el cuidado de las plantas, sobre el plástico. Dio resultado, pero nos dimos cuenta que realmente cuando no se empieza desde pequeño, yo tomo todos los conocimientos, pero cuando llego a mi casa, lo guardo. Entonces, no hay práctica realmente. Yo tengo muchos conocimientos, pero esos conocimientos se quedan todos guardados, almacenados. Entonces, la pregunta es, usted, como especialista en esta área, como docente, ¿qué usted recomienda a República Dominicana? Que nos parecemos un poco, pero tenemos concepciones y tradiciones muy diferentes. ¿Qué usted recomendaría especialmente para esa área educativa que son los párvulos, las básicas y especialmente ya antes de ingresar al área universitaria? Gracias. Gracias, María. Gracias. Primero una reflexión general. Nosotros creemos que, independiente de la edad, tratar de incorporar el entorno, el territorio, como les decía, nosotros acá hablamos de un concepto que se usa mucho en geografía, que es la espacialidad, así como un globo, ¿no es cierto?, donde estamos nosotros dentro, con lo cultural, con lo territorial, con el paisaje, con todo. Yo creo que eso no tiene edad. Hay mucha experiencia con bien pequeños que los sacan al aire libre y se generan aprendizaje. Y fíjense ustedes que se genera una interacción con los otros niños y niñas, pues, súper potente. Eso es lo que hablábamos de construir comunidad. Y lo que nos parece interesante también es involucrar a los docentes, a las comunidades educativas, para que ellos también, junto a sus alumnos, pudiendo ser, que reconozcan el entorno, los problemas ambientales y que no son, uno puede reconocer 1 o 2, pero puede también enseñar sobre todo, pero reconocer los elementos que están en ese entorno es fundamental, porque ese aprendizaje le cobra sentido, independiente de la edad, porque cobra sentido ya que los afecta, lo están viviendo. Entonces, esa es nuestra recomendación, independiente del nivel, tratar de hacer actividades que involucren a la familia, que vean la historia de la familia, de dónde viene, procesos migratorios, que conozcan el entorno de su barrio. A veces quizás uno le habla de fauna y lo único que ven son perros y gatos, pero ya eso permite reflexionar. ¿Qué había aquí hace 100 años atrás? ¿Cómo era este paisaje? ¿Por qué fue variando? Eso le va enseñando también a ellos a reconocer el mundo en el que viven y a darle una mayor identidad. Entonces creemos que el trabajo que nos cuenta ahora la profesora es esencial. Pero si tuviéramos que rescatar, resaltar de la educación ambiental, que permitiera una educación que vaya más allá de lo ambiental, yo creo que justamente hacer proceso educativo en movimiento, sacarlos a caminar, llevar una planificación previa, enseñarle cosas que no necesariamente estén observando en el territorio, sino que estén actuando en una lógica distinta, horizontal,
de trato en el respeto. Si ser horizontal no quiere decir faltar el respeto, es ser en la conversación, que el profesor ya planifique previamente lo que quiere lograr y llevarlos a espacios, hasta fíjense ustedes que el medio ambiente de estos pequeños es el colegio mismo, pues el patio, el baño, la cocina, el entorno. Yo creo que tenemos que aprovechar más esos recursos porque esa espacialidad, ese espacio abierto, ayuda a generar más aprendizaje. Y como les digo, a propósito de lo que nos decía la profesora, pensando en el futuro, va generando cambios directos en la conducta de ellos, en los valores de ellos. Entonces se transforman en adultos que han internalizado esta forma de ser. Fíjense ustedes que uno a veces le cuesta al que no es profesor, al profesor le es más fácil, pero uno mismo, las generaciones de uno y los mayores, uno cuando pequeño no podía ni hablar en la casa, por lo menos acá en Chile era más autoritario, se dan cuenta, el cabro chico le decían, aquí no, pa, un chachazo y uno tenía que quedarse callado porque estaban hablando los adultos. Eso cambió, hoy los niños opinan, hablan, tienen ideas, discuten. Bueno, con ese ciudadano tenemos que trabajar nosotros, pues, y generar la estrategia para que a esa capacidad que tienen de hablar, de esa personalidad, bueno, incorporar los temas de la responsabilidad ambiental en ellos. Y por lo general, entre más pequeños, son mucho más perceptivos, mucho más dispuestos a captar. Pero hay que enseñarles a ser críticos, a entender que ellos tienen que consumarse al cambio. Fíjense ustedes que andan en internet una investigación que hizo la UNESCO, es una metodología que invitan a aplicar. Nosotros la hicimos acá en un municipio, en una comuna, que había que juntar a niños pequeños hasta 10 años y ancianos del sector, ¿ya? Y le aplicamos el mismo test. Para hacerles corto el cuento, les diré que los resultados finales, los niños eran negativos ante el futuro y los adultos eran positivos. Nosotros pensamos, ¿qué pasó? Nos equivocamos, hicimos mal el test y fuimos a revisar la información de otros países y daba ese resultado. ¿Y saben por qué? Porque el adulto venía de condiciones de vida mucho más malas. Entonces, la había pasado mucho más mal, no tenía alcantarillado. Bueno, los mismos colegios, si ustedes recuerdan los colegios donde nosotros estudiábamos, en mi colegio se rompían los vidrios, después llegaba la lluvia y la única solución era correr las sillas. ¿Se dan cuenta? No es que tuviéramos inmediatamente el cambio de vidrio y condiciones, ni menos imaginarse que íbamos a tener calefacción. Bueno, muchas personas hoy en día han cambiado esas condiciones, tienen condiciones mejores, y los niños eran negativos porque todo lo bueno que nacieron lo tienen como adquirido, no lo andan celebrando ni dándole las gracias a nadie. Quieren más, quieren mejor. Entonces eran mucho más críticos los niños de 10 años, imagínense ustedes, no, esto está mal, hay que cambiarlo, todo hay que cambiar. Y el adulto, no, estamos bien, pues claro, si le había pasado en su historia personal y de vida familiar mucho más mal, había pasado momentos de pobreza, quizás también mucho peores. Bueno, entonces, lo que quiero decir ahí que con nuestros alumnos, tenemos que estar en especial atención de generarle esa capacidad crítica y fundada, para que no dispare al aire, fundada, que sepa lo que dice, que apunte a las soluciones efectivas, que incorpore a su comunidad, bueno, eso. Pero felicitaciones también a la profesora, porque a las dos profesoras que han hablado es clave asumir esto, porque por lo general a veces los docentes están solos, ni siquiera son apoyados por sus colegas. Yo siento que ha ido cambiando la cosa, está mejor, pero los primeros educadores ambientales se la han llevado solo bastante la pega, digamos, el trabajo. Señores, creo que agradecerle a Roberto diciendo gracias es insuficiente, porque las luces que ha arrojado con su exposición nos permite encaminarnos en una estrategia de integración de todos y todas en una labor de defensa del medio ambiente. Hoy en el Día Internacional de la Tierra, nosotros estamos llamados a defender la única casa, porque solamente hay un solo planeta Tierra, que es este en el que estamos. Entonces, definitivamente que nosotros esperamos que se pueda superar esta situación del COVID en algún momento, llegar a tener, que Fundecire pueda llegar también a tener aquí en presencia a Roberto González, que nos pueda
seguir alentando en esta tarea, en esta misión de construir un mundo mejor, de defender la vida, que es la defensa del medio ambiente. Porque la defensa del medio ambiente no es solamente defender los árboles, defender los ríos, es defender tu vida, la de todos y la de todas las especies vivas. Entonces, yo creo que vamos a darle un merecido aplauso, que no se oiga como grabado, por favor, que se vea que tenemos gente en vivo. Muchas gracias. Y entonces, para cerrar, vamos a permitir que en nombre de la presidenta del Consejo de la Fundación de Desarrollo Integral para la Región Este, de doña Vilma Torres, va a hacer la palabra de clausura nueva vez la directora ejecutiva, Paula Alburquerque. Muchas gracias nuevamente. Roberto González, excelente participación. Muchas gracias por sus aportes a nosotros. Hemos aprendido bastante y lo vamos a poner en práctica, los conocimientos que usted nos ha brindado hoy. A ustedes, muchas gracias por el apoyo brindado, pero esto no termina acá. Este es el primer peldaño de la escalera que estamos subiendo, porque ya ustedes forman parte de lo que es la conservación del medio ambiente, de trabajar en equipo para que la educación medioambiental llegue a cada rincón de nuestro país. Porque, déjenme decirle, la Fundación para el Desarrollo Integral de la Región Este está trabajando a nivel nacional, no solamente en San Pedro de Macorís. Juntos vamos a hacer un mejor trabajo. Entonces, si ustedes me permiten, desde ahora vamos a hacer un grupo que se va a llamar Red Medioambiental, donde vamos a caminar unidos a través de las iglesias, juntas de vecinos, escuelas, colegios, los comunitarios, para nosotros poder llegar a la educación medioambiental. Muchas gracias.